Bueno, vamos a comenzar con este segundo turno, esta segunda charla de la tarde. Hoy contamos con Jorge Barriovero, que nos va a hablar de experiencia de usuario, ¿no? La experiencia de usuario, que al final es algo que ha evolucionado mucho. Quienes hayamos usado webs antes del 2000 lo sabremos, ¿no? Cuando había marquesinas y colores y cosas ahí fosforitas por todas partes. El viejo mundo. El viejo mundo. Y ya, obviamente, ya no es solo, oye, que algo sea bonito y que sea funcional. Ya, cuando más trabajamos con tecnología, pues bueno, lo que buscamos también es entender qué quiere hacer el usuario, incluso modificar lo que va a hacer el usuario. Entonces, bueno, pues os dejo con Jorge para que nos cuente todo esto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a ti. Una manita. Gracias por todo. Vale, ¿me oís bien, chicos? ¿Sí? ¿Guay? Vale, perfecto. O sea, me ha sorprendido que venga tanta gente a una charla de diseño, la verdad, súper contento. Podéis iros, os doy una vuelta. No, vamos a hablar de cómo se relacionan las personas con las cosas, que eso es mucho más bonito que el diseño. Bienvenidos. Vale, la charla se llama El nuevo rol de la UX y eso es porque en el fondo yo soy un flipado, lo vais a ver a lo largo de la charla. Y desde hace 3 años, yo hace 3 años daba clases y dije, no quiero seguir dando clases relacionadas con experiencia de usuario, diseño de producto, porque siento que estoy engañando a la gente, porque el mundo está cambiando. Entonces dejé de dar clases y desde entonces llevo dándole vueltas hacia dónde debería ir todo esto. Poco a poco, en los últimos años, estamos empezando a ver brotes y parece que hay ciertas intuiciones y yo os voy a tirar aquí lo que yo pienso. Que igual dentro de un año alguien me puede escribir por LinkedIn Jorge, y me decís, Jorge, estabas equivocado. Y yo diré, sí. No pasará absolutamente nada porque también va un poco de eso, de especular y hacia dónde creo que va la tendencia de, pues como decía hace un segundo, de cómo los humanos nos relacionamos con cosas. Voy a empezar la charla con una pregunta que es ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Pero también me gustaría que hicieseis la pregunta a vosotros mismos, ¿quién soy? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Quién soy? Pues creo que hay mucha gente que tiende a responder esa pregunta con su profesión. Y tú te preguntas, ¿quién eres? Y te dices, soy bombero. Dices, ok. ¿Solo eres bombero? ¿Solo eres bombero, cabrón? Hay muchas más cosas. Yo, por ejemplo, pienso en quién soy y empiezan a aparecer palabras en mi cabeza, empieza a aparecer cómics, freestyle, empieza a aparecer que ahora me gusta la cocina, el café. ¿Ahora mejor? ¿Me he oído ahí como un poco reverb? Vale. Mi familia, mi hija, empiezan a aparecer un universo de significados en torno a mi alrededor que es muy difícil de escribir en una palabra. Por eso son preguntas un poco metafísicas que es jodido hacer, la verdad. Si tengo que responder de alguna manera, yo soy, mira, ese chavalito de ahí, y esos son mis primos, y esa es mi abuela. Me gustan los cómics. Antes era rapero, me gustaba producir. Me gusta ir a la sierra, caminar por la montaña. Vivo en Rivas. Todo ese universo de cosas es lo que soy. Y os voy a responder a qué me dedico en base a una pregunta que me hizo mi abuela, mi yaya Paquita, que está ahí en esa foto, hace 4 años. La historia comienza en la pandemia. Y es que a mi abuela la habían ingresado en un hospital y estaba jodida en ese momento. Yo fui andando desde el trabajo, que en ese momento trabajaba en la calle Orense, en la misma consultora en la que estoy ahora, pero en otro momento. Y entré, la saludé tal y me dijo, Jorge, ¿a qué te dedicas? Y claro, si tú eres bombero, es fácil explicarle a tu abuela que eres bombero. Si eres incluso, yo qué sé, qué decirte, financiero, más o menos, pues, de dineros. Pero claro, cuando te dedicas a un mundo tan extraño como es la experiencia de usuario, es como, abuela, que no sé qué decirte, ¿sabes? En verdad. Lo que le respondí en ese momento fue, me pagan por pensar. Y es una frase como que en ese momento me salió, pero que durante el resto de mi carrera he ido como diciendo, joder, tenía sentido lo que dije. Y es que es verdad, yo soy un perfil extraño. Igual algunos quizás os podéis hasta sentir identificados. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, me metí en una empresa tecnológica, trabajaba en redes, no me molaba mucho. Dentro de la propia empresa empecé a dar el coñazo por ahí al departamento de marketing y acabé en un departamento de innovación. Y ahí mi vida cambió.
porque de repente yo sentía que iba al parque de atracciones todos los días. Digo, o sea, vengo de estar trabajando para Vodafone en una red ahí, todo complicaciones, líos, y de repente voy a una sesión Composites, todo. La vida me empezaba a sonreír. Claro que mi madre, que está por ahí sentada, me decía, Jorge, para eso pagamos una carrera. Ahora mueves posits y haces dibujos. Era el camino que elegí. También fue una apuesta. Si no haces apuestas en la vida, no llevas a ningún sitio. En ese momento me empecé a relacionar con el término de UX y lo fui conociendo haciendo, que eso es un poco raro, porque creo que en los últimos tiempos hay mucha gente que por cierto interés en que había como posibilidades de acceder a puestos de trabajo, ha entrado en cursos de UX, tal, a ver si... En mi caso fue bastante orgánico, no fue como algo que yo quisiera, es verdad que me molaba, pero no. Pero eso, y yo en ese momento estaba ahí, en esa... Bueno, justo después de estar en ese departamento de innovación, que entré en una empresa como diseñador de producto, que ahora os cuento, pero es que era la vida feliz. O sea, a mí mi jefe me tiraba como un reto loco y era resolverlo, pensar, darle vueltas, hablar con ingenieros, hablar con gente de negocio. Era un curro muy divertido. Este soy yo. He crecido un poco. Ese perro se llamaba Bubi. Solo datos. Ahora soy director de estrategia e innovación en una compañía que se llama Tribal. Tribal es una agencia de diseño estratégico dentro de un monstruo enorme que se llama Omnicom, que es una agencia de medios. Nosotros somos un poco como Asterix y Obelix dentro de eso. Pues somos un grupo pequeño de 30 personas trabajando con clientes muy tochos, pero de una forma muy orientada a aportar al negocio desde la capa humana, digamos. O sea, ponemos mucho en valor la investigación, también tenemos mucho conocimiento de hacer la transición a lo técnico, hacemos proyectos que tienen que ver con lo físico, con espacios, hacemos proyectos que tienen más que ver con producto digital, hacemos muchas cosas locas. La verdad es que mola. Yo entré como un soldado raso y poco a poco me fui haciendo con el control hasta que ahora ya no pueden... O sea, han creado un monstruo y ahora ya tengo demasiado poder y ya no me pueden echar para atrás. Pero bueno, principalmente yo empecé como diseñador UX, luego lideré el departamento de UX, luego fui el responsable de estrategia y hace poquito me han hecho director de estrategia. No es por fardar, pues la puta realidad, ¿sabes? Os vengo a contar mi mundo. Vamos a hablar de UX. Esta es mi madre, me cuesta, digo muchas palabrotas, luego me echará la bronca, pero... UX, antes de empezar con el por qué estamos aquí. Quiero que esta charla sea divertida, más a que venga yo a daros un coñazo, ser muy pesado. Y quiero contaros hacia dónde creo que va la disciplina, pero para eso también hay que entender qué es UX. Y creo que son dos siglas que se han vilipendiado hasta el máximo, se han prostituido y que han acabado dejando de significar nada. Yo, como una persona que vengo de la ingeniería y que hice una transición hacia el diseño, siempre entendí la experiencia de usuario como algo un poco más profundo que se llama diseño de interacción. Es decir, cómo con un dedo somos capaces de relacionarnos con una máquina y que esa máquina nos devuelva algo interesante. Eso es la parte bonita de la profesión y ahí entran muchas disciplinas. Entra la psicología. O sea, para hacerte un buen UX, hacerte un bootcamp de 4 no sirve. O sea, yo he aprendido mucho más leyendo libros de psicología, de economía, de arquitectura, muchísimo. Es un lugar donde personas curiosas, en general, tienen cabida. Yo, por ejemplo, a mi equipo siempre le digo, cuando os digan que sois esto, vosotros le decís que no, que vosotros sois lo que os dé la gana a vosotros. O sea, que nadie os diga lo que podéis o no podéis ser. Siempre que estéis intentando resolver problemas, que es un poco de lo que va también la ingeniería, de resolver problemas. Lo que pasa es que en este caso, a la hora de resolver problemas, ponemos por delante la entrevista, la etnografía, la sociología, las conversaciones y sobre todo el ordenar información. Hay una parte muy importante de lo que yo siento que es la experiencia de usuario que tiene que ver con la política. Y es que no solo va de diseñar cosas que están muy guapas o ayudar a que lo que piensa el usuario acabe transitando hacia un espacio físico, hacia una aplicación, hacia lo que sea, sino que va también de poner a mucha gente de acuerdo por el camino. Porque eso es el riesgo de trabajar con empresas. Y es que el mayor riesgo para un proyecto de innovación o para un proyecto de cambio es la gente que está llevando ese proyecto. Y por eso es todo el tema de los workshops y los posits. O sea, hay como una banalización de lo que puede ser ir a un workshop y mover posits, pero en realidad la labor estratégica de eso es que tú tienes a 10 tíos y tías con nivel C, directivos, a los que tienes que poner de acuerdo sobre algo
porque si no se van a matar por el camino y muchos tienen intereses e incentivos contrapuestos. O sea, lo que quiere este es contrario a lo que quiere este. Entonces, si tú vas adelante sin poner esa peña de acuerdo, luego el proyecto explota. O sea, porque va a haber hostias, tal, y al final va a acabar en un cajón. Entonces, parte de tu labor es conseguir que las cosas pasen, ser educado, ser majo, ser gracioso, incluso os diría, pero sobre todo conseguir alinear a mucha gente. ¿Y cómo les alineas? Justificando las cosas. Entonces, tú justificas en base a investigación cualitativa, en base a datos de analítica web, en base a datos de SEO, en base a observación de irte al terreno, en base a reglas. Hay muchas formas, pero tú tienes que llevar datos y convencer a gente para que se pongan de acuerdo y sientan que están siendo partícipes de la solución, aunque en realidad es mentira, pero lo estás haciendo tú. Entonces, volviendo a lo de mi abuela. Mi abuela salió del hospital porque mis tías y mi madre dijeron no la vamos a dejar aquí, aunque recomendaban que se quedara. La daban medio por perdida y cumplió 100 años hace un mes. Felicidades a mi yaya Paquita. Y yo le dije, tú me preguntaste lo de a qué me dedicaba y le dije, ¿qué se siente al cumplir 100 años? Pregunta dura. Y me respondió, bueno, hubo como una pausa dramática, miró hacia el infinito y dijo, ojalá lleguéis para que sepáis lo que es esto. Y es una frase que como que se me ha quedado ahí clavada desde que me la dijo, como le estoy buscando el sentido constantemente, ¿no? Y es que es un poco de lo que vengo a hablaros hoy, de que dentro de una frase hay un montón de significados y el orden de las palabras, el contexto de quién es mi abuela en el momento en el que lo dijo, cambia y hace que la frase tenga otro sentido. Y todo este mundo en el que las palabras se interrelacionan, se mueven, se van para arriba y se van para abajo, es lo que llamamos semántica. Que si habéis visto el título de la charla, de eso iba, o sea, semántica, el rol nuevo de la UX, conciencia, de eso es de lo que vamos a hablar. No os preocupéis que me estaba yendo un poco por las ramas, pero es de esto. La semántica es la disciplina que se encarga de entender el significado de las palabras y cómo en contexto acaban teniendo sentido, significado, sentido y contexto. Quizá esto es algo para los que os mola el tema de la IA y tal, que os suene de que son palabras que se usan muy habitualmente en el tema de los LLMs, ¿no? De hecho, spoiler, cada vez más me estoy acercando a lingüistas para acercarlos a este mundo, y no tanto como antes a diseñadores gráficos. Malditos sean. Entonces, ¿por qué os cuento esto? La realidad es que vivimos rodeados de productos basados en software. Y los productos basados en software, o sea, vosotros abrís vuestro móvil y hay 25.000 loguitos, tal, no sé qué, todos tenemos esto, ¿no? Y a veces acabamos simplificando demasiado el para qué sirven y qué son esos productos. Hay muchas formas de categorizarlos. Yo os traigo dos hoy, que son productos que están en sí mismo, representan un modelo de negocio, que el producto es lo que vendes, por ejemplo, Photoshop, ¿no? Es un producto digital. A veces no lo enmarcamos dentro de lo que podría ser diseñar producto digital, porque solemos pensar en gente que trabaja para empresas en las que... Pero Photoshop es un producto digital. O la interfaz de la Play. O Lingo Kids, que es un juego en el que los niños, por ejemplo, son productos que en sí mismo estás vendiendo el producto. Pero hay otros, un poco más perversos, que es donde vamos a ir hoy, que son productos que automatizan una parte de un modelo de negocio. Y me explico. Vosotros ahora podéis pedir una pizza a través de la aplicación de Pizza Hut o de Domino's o de lo que queráis. Pero eso no es Telepizza. Telepizza es una empresa que tiene problemas grandes y problemas pequeños que he trabajado para Telepizza. De hecho, cuando empecé en Trivial trabajaba para Telepizza. No quiero decir cosas que no debo. Pero bueno, hay una parte de su negocio que se automatiza, que es, que antes llamábamos, ¿no? Oye, quiero una pizza de pepperoni, sí, tal, con queso hawaiana, y colgábamos. Y de repente nos han convencido de que no, que lo hagamos a través de la aplicación. Ok. Yo qué sé, la mutua, ¿no? Dar un parte digital. Al final estás automatizando una pequeña parte de su proceso y eso es la función que cumplen esas aplicaciones. Pero el negocio está por detrás. Incluso Netflix, que lo puedes percibir como un producto digital, el negocio está en la capa de producción que tienen detrás. Y hay veces que se confunde la aplicación con el negocio. Y eso es muy importante, porque ese tipo de productos lo que han hecho es generar una economía de escala. ¿Qué quiere decir eso?
que el hecho de que han sido automatizadores de procesos ha permitido que esas compañías puedan atender a mucha más gente. Entonces, eso tiene una parte buena, porque al final hay procesos que nos hacen la vida más fácil, pero también tiene una parte mala, y es que nos obligan a nosotros a hacer cosas que antes hacían ellos, en cierto modo. Es decir, sí, qué guay subir las fotos del parto. Bueno, pero esto antes me lo estaba haciendo un señor ahí que yo se las tiraba en un email y me lo hacía él. Vale, ok, asumo esa parte de responsabilidad sobre el proceso, pero ¿qué obtengo a cambio? Sí, la facilidad. Bueno, el caso, que yo os traía aquí un poco esta analogía y es interesante para lo que vamos a hablar hoy, porque la pregunta que os hago es, ¿cuál es la forma más fácil de pedir un taxi ahora mismo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uber. No, chavales. La forma más fácil es que yo cojo y digo, sí, mira, Manolo, estoy en la Carlos III. Sí, mira, quiero un taxi. ¿Cuánto tarda? 10 minutos. Venga, estoy donde la plaza, sí, enfrente del graffiti. Ahí, tardo 10 minutillos. Voy un poco pillado. Si te esperas tal, no te preocupes que tardo. Pum, cuelgas. Eso es la forma más fácil, chicos, que no se engañen. Otra cosa es que tú tengas que meterte en Uber, poner tu login, poner tu registro, darle al botón, ver en el mapa, te localiza, tal, no sé qué. Vale, es una transición que hemos aceptado porque automatiza el proceso, porque ellos tener 20 personas en un call center cogiendo el teléfono no es escalable, pero no es la mejor forma de que nosotros pidamos un taxi. Esto es, porque yo le puedo decir, y además pongo una silla para la niña que viene conmigo. A lo mejor en Uber no está esa opción, ¿sabes? Pero yo a la persona sí se la puedo decir y puedo resolver el problema. Eso es muy relevante porque cambia la forma en la que vamos a empezar a diseñar. Si tenéis dudas o queréis pararme, yo acepto preguntas aquí intercaladas, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos diseñadores visuales que llevan viviendo mucho de los productos digitales y notan cierta reticencia a este cambio. De hecho, yo cuando he empezado a hablar de esto hace un año, había mucha gente que me decía, bueno, Jorge, locuras, locuras. Y digo, bueno, veremos. ¿Qué es lo que pasa? Que las interfaces gráficas, que son GUI, ¿no? Los que vengáis de ingeniería, seguro que este concepto de GUI os suena, ¿no? Resolvieron durante muchas décadas el problema de interactuar con sistemas complejos, pero tienen muchísimas limitaciones. ¿Qué pasa? Que era la mejor forma de relacionarte con Uber, la pantallita y la aplicación. Voy a hacer una pausa. ¿Todos tenéis claro lo que es una interfaz? ¿Sí? A ver, los listos. ¿Quién ha dicho que sí? Una interfaz, a veces pensamos que la interfaz son pantallas, pero la interfaz no es una pantalla. Y eso es una parte muy bonita y filosófica del concepto de interfaz. Una interfaz es algo que se pone entre medias de dos sistemas y te ayuda a traducir lo que dice el 1 para que lo entienda el 2 y lo que dice el 2 para que lo traduzca el 1. Entonces el sistema 1 puede hablar chino, el sistema 2 puede hablar élfico, pones una interfaz entre medio y se entienden. Eso es una aplicación. Tú puedes hablar con una base de datos desde tu comodidad, o mi madre que está ahí, ¿no? Puede revisar el tiempo o lo que sea a través de una aplicación, se relaciona contra una base de datos y la capa que pones en medio, eso es la interfaz. De hecho, a mí siempre me gusta llevarme las interfaces, bueno, esto es, la parte bonita de lo que antes hablaba del diseño de interacción, que es para lo que es UX, al principio se llamaba HCI, que es Human Computer Interaction, es relación entre ordenadores y máquinas, que finalmente es eso, como personas somos capaces de relacionarnos con monstruos tecnológicos que quieren destruir la humanidad. Y os traigo como un ejemplo bonito que me gusta también, que te ayuda como a llevar al extremo lo que es una interfaz. Y es que cuando le tocáis a alguien la frente para saber, un niño, yo a mi hija, ¿no? De hecho, hoy tenía fiebre. Si os toca sentados al lado de ella, lo siento. Le tocáis la frente y sabéis que está caliente. En el fondo la frente es una interfaz biológica porque hace que los sensores que tú tienes en tu mano sean capaces de interpretar lo que pasa internamente en un cuerpo y ser capaz de relacionar o intercambiar una información para tú entender que hay algo que está mal o que probablemente tenga gripe o cualquier enfermedad. Ese es el nivel que a mí me mola llevar las interfaces, porque eso te hace evitar pensar en pantallitas, que es de lo que nos llevan engañando tanto tiempo. Cierro paréntesis. Esto es una interfaz, esto es lo que estáis pensando. ¿Sabéis lo que es esto? Esta es la interfaz de la Xunta de Galicia, que me pusieron una multa este verano
por aparcar en un sitio muy traicionero, en un pequeño pueblo que se llama Ares. Y me dijeron, a pagar la multa, 120 pavos. Yo dije, bueno, me voy a meter en la página que pone en la receta y voy a intentar pagar. No hubo cojones a pagar eso. O sea, no fui capaz, de verdad. ¿Qué pasó? Que tuve que llamar por teléfono, llamar a una señorita súper amable de Coruña. Me acabó pasando como un PDF, tal, me dijo lo que tenía que hacer y me ayudó a pagarlo online en 0, ¿qué pasa? ¿Por qué os he dicho que la interfaz visual es una barrera? Porque depende de que haya un buen diseñador de interfaz haciendo cosas. Y también depende de... O sea, tú solo puedes hacer lo que está ahí dentro. Si la persona que está al otro lado no ha puesto una opción de meter una silla de niños en el Uber, tú no vas a poder meter o pedir una silla de niños en el Uber, con lo cual no te está entendiendo a ti. Eso es el cambio de paradigma realmente. Y es que las interfaces gráficas son deterministas. Determinista es una palabra para gente que se cree más lista que el resto, para utilizarla en un bar, por ejemplo, y decir, esto es determinista. Yo así es como la utilizo. Pero determinista lo que quiere decir es que las opciones están predeterminadas, que tú puedes hacer esto, esto y esto y no hay más. Hasta ahora es como ha sido el diseño de producto, en el que tú decides una serie de tareas que la persona puede hacer, la persona las tiene que buscar y ejecutarlas. ¿Qué pasa? Que el usuario deduce cómo funciona el sistema y tiene que entender cómo quiere la Xunta de Galicia que tú pagues una puta multa. Pero eso es algo que te está poniendo una fricción, porque igual que decía antes que la mejor forma es llamar y que te traiga un taxi, yo solo quiero pagar la multa, yo no quiero meterme en una interfaz y darle al botón rojo y no sé qué, y registrarme y que me mandes a... No, yo no quiero eso. Eso es lo que a ti te conviene para automatizar el proceso. Pero yo no quiero eso. Y eso es bad UX de toda la vida. Pensabais que no iba a hablar de IA, ¿eh? Por un momento creéis que va a haber una charla aquí que no iba a hablar de puta IA, ¿eh? En verdad yo creo que hablar de IA es el nuevo cuñado. O sea, yo actualmente cuando escucho a alguien hablar de IA digo, otra vez, tío, háblame de un huerto, tío. Pero bueno, yo qué sé, toca. Cuando metes lenguajes que modelan, o sea, LLMs, ¿no? El sistema empieza a deducir lo que quiere el usuario y no al revés. Y eso lo cambia todo. Y esto es el punto sobre el que... Uy, perdonad. El punto sobre el que... Hostias, spoilerazo, chaval. Esto es el punto sobre el que estoy orbitando un poco todo el cambio de la disciplina. Y es que antes hacíamos diseño orientado a tareas. Tú hacías investigación para construir user stories y acabar trasladando lo que quiere el usuario a funcionalidades. Así es como se hacía. El movimiento es orientarlo a la intención. Es decir, lo que os he contado antes de quién soy y que salen un montón de campos semánticos alrededor de qué es lo que realmente quiere o quiere decir, o lo que decía mi abuela, profundizar en ese nivel en la lingüística es lo que está cambiando. Entonces, cuando tú empiezas a detectar intenciones, construyes un mapa de intenciones y esas intenciones las conviertes en comportamientos del sistema, no me voy a meter ahí, pero es más fácil construir funcionalidades que resuelvan ese problema, independientemente de que estén o no en la puñetera interfaz gráfica. Y eso cambia absolutamente el juego. Y los diseñadores empiezan a dejar de pensar en pantallas. Intención. Es una palabra preciosa. A ver, ¿cómo voy de tiempo? ¿Alguien me puede decir? Fenomenal. Súper, muchas gracias. ¿Quién se atreve a describir el significado de la palabra intención? Alguien, ¿eh? Si no, me quedo aquí los 17 minutos que quedan y estoy viendo esa mierda de interrogante que he dibujado con el mouse. ¿Voluntad? ¿Voluntad? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Voluntad? Venga, más palabras. Lo que quiero hacer, ok. Objetivo, me gusta. Objetivo. Dirección, buenísima palabra. A ver, la que se ríe. Bueno, ok. No todos somos perfectos. Intención. La intención es lo que... Yo soy un poco friki, ¿vale? Cuando tú vas a Notre Dame, este tipo de catedrales, hay como dibujos locos, ¿sabes? Que probablemente es alguien en su momento que intentó decirnos algo y que solo algunos alquimistas somos capaces de interpretar hoy día. Había intención detrás de eso. La intención es
el por qué haces algo, el objetivo, la voluntad, el saber, en cierto modo. Sí, sí, totalmente. Me cayó la boca, ¿sabes? Yo he venido a fallar también. Es decir, al final, en el fondo, es detrás de lo que queremos decir o detrás de lo que decimos hay catedrales y cada uno puede interpretarlas de una manera y puede deducir qué queríamos decir o qué intención teníamos o qué significado había detrás de nuestras palabras. Aterriza. Vale, vamos a bajar esto un poco. Necesito pedir un taxi, que estoy muerto. Claro, una lectura lineal de esto podría hacer que en vez de un taxi me manden un coche fúnebre, ¿no? Pero claro, aquí es donde empiezan a funcionar como lectores de significado, que eso sí que lo hacen muy bien los LLMs. Son capaces de entender o desgranar significado respecto a lo que decimos y empiezan a construir campos semánticos sobre nuestras peticiones. A ver, ¡epa! Hostias, perdón. Entonces tú dices esto y en el LLM empiezan a pasar cosas. Urgencia, ubicación, disponibilidad, la lluvia, medio de pago, destino. Empieza a barajar un montón de cosas para entender lo que estás diciendo. Y es aquí donde cambia la relación del UX con la investigación. Y es que si tú eres capaz de entender cómo una persona va a intentar comunicarse o hacer algo a través de unas palabras, tu campo de estudio se convierte en algo totalmente loco y no tiene que ver con pantallas, tiene que ver con procesos, tiene que ver con flujos, tiene que ver con lógica y tiene que ver cómo esa lógica se traslada dentro del sistema o del modelo con ingeniería. Entonces el trabajo de diseño empieza a estar mucho más relacionado con la ingeniería que con los diseñadores gráficos. Necesito pedir un taxi, estoy muerto. Ánimo, bro. Vamos a casa. Vamos a casa, ¿no? Al final es capaz de inferir, ¿no? Sabe quién eres. En el fondo te puede proponer cosas, te adapta, porque de toda esa multitud de supervariables que hay por detrás, es capaz de, en base a unas reglas que tú le configuras previamente, decir esto sí, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no. Te contesto encima en un tono que puede ser que esté alineado con ser de 2004 y construye una conversación. Pero en el fondo, esto en una aplicación hubiera sido pulso el botón, tal, no sé qué, pum, y me espero. Pero no habría entendido mi contexto y es que estoy muerto. Death. ¿Sabéis qué es esto? Exacto. Esto es como en los años 30-40 la gente se empezaba a relacionar con los ordenadores, ¿no? Y es un poco lo que os estoy diciendo, o lo que os quiero transmitir, y es que al principio tú tenías que programar en el lenguaje de la máquina. De hecho, se llaman lenguajes, ¿cómo es? Máquina, ¿no? Se llama así, ¿no? Después evolucionaron a C, después evolucionaron a Python. Empezaron a construirse capas de abstracción sobre estos lenguajes hasta lo que tenemos ahora mismo. ¿Estoy diciendo que la interfaz gráfica, la GUI, va a desaparecer? No. Pero se van a hibridar con el lenguaje, lo que hace que la labor del UX sea mucho más compleja y que todavía sea más necesario. Porque no sé si sabéis que llevamos viviendo como una burbuja del UX en los últimos años en los que ha entrado, desde mi punto de vista, gente ultramediocre al sector, que el sector ha acabado fagocitando y hay como un lugar extraño donde hay mucha gente en el paro. Creo que se van a crear nuevos puestos de trabajo, muchos, en relación a la profesión de UX, pero la profesión tiene que evolucionar hacia lo que realmente están reclamando las empresas, que ya no es gente que pinta pantallas, ya no, porque esos los están internalizando. He traído un libro, de hecho lo tengo físico, ¿no? Lo tengo por ahí, no me quiero liar, pero lo he traído, que se llama El lenguaje de las flores. Es un libro muy bonito que saqué de una serie de Netflix y pillé por Wallapop de un tío anónimo que se llama Florencio Jazmín, pero yo entiendo que es un AKA, en el que habla de cómo se construye el lenguaje en base a ciertos tipos de flores. Es decir, si tú juntas una magnolia, que significa no sé qué, con un ciprés, que significa no sé cuánto y tal, vas construyendo capas de significado y el ramo es una palabra. Era un código secreto, muy bonito, algo precioso. De hecho, me gusta mucho, si lo queréis busquetear por ahí por tiendas de viejo, mola un montón. En el lado opuesto de la baraja hay un lenguaje no tan bonito. Es el lenguaje de programación.
O sea, yo he programado, como muchos de vosotros. No tiene nada de agradable al final. O sea, yo entiendo por qué hay mucha gente que ahora está haciendo esa transición a los copilotos, etc. El código es un lenguaje diseñado para eliminar la ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Que es lógico, estructurado. Si esto consiguió realmente que nos pudiéramos relacionar con las máquinas de una forma determinista. Lo mismo que las interfaces gráficas. De hecho, por eso las interfaces gráficas son deterministas, porque están construidas con lógica o esto, binaria. Chascarrillo, ¿no? Pero en los años 40 ya se intentó hacer una interfaz conversacional, que era ELIZA, que la hizo un tío del MIT, en la que ya empezaba a intentar relacionarse con el backend a través de conversaciones. O sea, esto que estamos viviendo ahora ya era algo que la gente dijo, joder, si yo me quiero relacionar con una máquina, le quiero decir, hazme un café, no quiero pulsar el botón tal, no sé qué. Eso ya estaba en la cabeza de los primeros padres de la programación, pero acabaron tendiendo a ese lenguaje porque era la única forma que había en ese momento de controlar la máquina. Y eso es un poco lo que ha cambiado en los últimos años. Y es que entra la lingüística, entra la lingüística y entra la flexibilidad del lenguaje, que complica todo muchísimo. Un lenguaje lleno de matices, o sea, el lenguaje tiene matices, flexibilidad, abstracción, emocionalidad. Lo que tú dices depende de cómo lo dices, cuándo lo dices, si estás cansado, si estás arqueando las cejas. Por eso en WhatsApp se crean tantas tensiones a veces que si hablas las cosas en persona no pasan. Dices cabrón en WhatsApp. Y a lo mejor ese que enfada, lo estás diciendo en plan cabrón. O sea, se entiende, ¿no? Eso es el lenguaje. Eso no, tú no puedes decirle a un lenguaje de programación if cabrón igual 10. No tendría mucho sentido porque no lo entendería. Pero a lo mejor tú sí que quieres transmitirle así la ironía de ese código. Esto me lo vuelvo a llevar a la luna y es que el lenguaje o lenguajes muy flexibles o muy amplios han permitido que ciertas culturas generen la filosofía. Por ejemplo, hay lenguajes muy flexibles como fue el latín, como ha sido el griego, incluso el español, que no digo que solo se haya creado filosofía por esos lenguajes, pero han facilitado que se generasen con lugares o estructuras o cabezas pensando que tenían la capacidad de ir un poco más allá. Aquí tenemos a Platón y Aristóteles, ¿no? Pero a pensar un poco más allá a la teoría de las ideas y construir las bases de lo que ahora mismo consideramos filosofía. Sin embargo, hay una oposición que se me ocurrió y quería transmitirosla, y es que la revolución industrial yo creo que solo pudo suceder en inglés, porque el inglés es un lenguaje muy lógico, muy formal, en el que no hay muchos sinónimos, en el que las palabras se acortan, en la que, por eso seguimos utilizando palabras en inglés para explicar ciertas cosas, roadmap, business model, bla, bla, porque realmente es la forma más acortada de transmitir un concepto. Y el inglés, como lengua, por eso el verbo to be es ser y estar, que eso es una absoluta locura, ¿sabes? ¿A quién se le ocurriría? Ser o estar. To be. Ok. Carlos III. El caso es que en el contexto de lo anglo, se empiezan a construir las bases de la ingeniería moderna. Y creo que tiene sentido, ¿no? Y un poco en esa contraposición. El punto es que el lenguaje modela el pensamiento. Y tú solo puedes pensar en base a lo que tienes en la cabeza. Esto es 1984 de Orwell. Si tú no conoces la palabra revolución, nunca te vas a rebelar. Pues eso adaptado a todo. Un lenguaje con menos palabras es capaz de proyectarse hacia un lugar. Un lenguaje más amplio y más rico puede proyectarse hacia otro y transmitir las cosas de otra manera. En el fondo condiciona cómo piensas. Y también condiciona por qué hay diferencias entre probablemente los orientales o los japoneses y los mediterráneos, que dices, esto es insalvable cuando vas a Japón. No lo estaba, ¿no? Pero, tío, esta gente. En el fondo también tiene que ver con cómo el propio lenguaje tan estructurado que tienen ha modelado su pensamiento. Este soy yo. Está un poco más gordo y más barbado. Pero os quiero contar una anécdota rápida que si no me van a cortar el micro. Y es que en el último año tuve que ir a hacer investigación con usuarios en Guatemala y en Colombia para una empresa de allí. Metiéndonos en plataneros, hablando con agricultores. La verdad es que es un proyecto guapísimo. Y allí me di cuenta de dos cosas. Lo primero, que el lenguaje que utilizaban nuestros clientes, que eran guatemaltecos, era, desde mi punto de vista totalmente subjetivo, ultra rico comparado con lo que utilizamos nosotros. En España tendemos a simplificar muchas palabras, pero en Sudamérica hay mucha más variedad de adjetivos o se describen las cosas con mucho más
También es verdad que les costaba decir que no, y eso como consultor está muy bien, pero que eso es quizá algo más cultural. Y lo segundo que quería decir es que utilizamos el verbo coger para todo. O sea, yo me di cuenta, coger un taxi, coger una enfermedad, coger no sé qué, para todo. Entonces, cada 5 minutos yo tenía que disculparme, hasta que un punto que yo llegué aquí y ya no utilizo la palabra coger, aunque estoy con clientes de, yo qué sé, de Extremadura, y digo, ¿podríamos tomar un taxi al aeropuerto? Porque ya se me ha quedado ultra trauma. ¿Qué pasa? Que te das cuenta de ese grado de simplificación que en el español de España también hemos metido en ciertas palabras, y creo que tiene sentido por cómo evoluciona el mundo. Pero también nos aleja de cierta capa semántica y de adjetivos que enriquecen probablemente las consultas que tú podrías hacer un LLM. Con lenguaje natural ahora podemos explicar contextos a sistemas y entonces accionar tareas. Hay un arquitecto que se llamaba Adolf Loos, que tiene un ensayo que os recomiendo buscar que se llama Ornamento y delito, o El ornamento es delito, está por ahí, lo podéis buscar en PDF. Y la pregunta que me hago es, ¿el ornamento realmente es delito? Creo que en diseño de producto, durante muchos años sí. Esto tiene que ser ultra limpio, ultra claro, la funcionalidad. El diseño se considera como algo que tiene funcionalidad, ¿no? Pero de repente, el lenguaje, lo que parece ornamento muchas veces es función. Por ejemplo, el emoji del melocotón. Entonces estamos entrando en un mundo que quizá el barroco empieza a ganar a la funcionalidad, porque quizá para levantar una acción en un software es mucho mejor decir me gustaría tomar un taxi, que voy a coger un taxi. Pues es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Pero la propia palabra con la que describes la acción va a ayudar a que un uso más ornamental de la interfaz ayude a que el significado y la intención de lo que quieres decir esté más clara. Entonces empezamos una batalla en la que el diseño quizá empieza a ser algo mucho más mediterráneo y no tan anglicano. Los diseñadores construimos caminos dentro de sistemas. Esto es lo que llevamos haciendo tiempo, decirle al usuario por dónde tiene que ir. Lo que hacemos es significar cosas, significar del signo, ¿no? De las señales de tráfico, signos, cosas que solo tienen un significado. Eso es significar algo. Es algo que siempre ha estado ahí en el diseño. Siempre ha ido sobre significar cosas, que las cosas solo parezcan que son una cosa, no como la interfaz de la Xunta. El nuevo rol de la UX da sentido a la ambigüedad del lenguaje, con lo cual, hacia donde nos lleva es hacia algo que evolucionó esa palabra en el Renacimiento, que es disegno, que es simbolizar. Es decir, trabajar el sentido, no el significado. El símbolo contra el signo, la cruz contra el stop de la carretera. Entonces, lo que hacemos es capturar intenciones y ser capaz de relacionarlas con tareas, pero lo importante es cómo somos capaces de detectar como diseñadores esas intenciones y construir guardarraíles y todo esto. Voy a ir un poquito rápido para que me podáis hacer preguntas si es que tenéis alguna. El nuevo UX trabaja con ingeniería definiendo reglas, contextos, estados, guardarraíles y desambigueando, que es una palabra que yo creo que no existe, pero me parecía que quedaba bien en este slide. Esto nunca fue de pantallitas, chicos. O sea, si alguien os habla de UX y os habla de wireframes y pantallas, le dais un bofetón de mi parte, es decir, de parte de Jorge Barriovero, ¡dum!, y le crucéis la cara. No sé si conocéis CRO como disciplina, y esto es un poco casi la moraleja de la historia, que es todas las gentes que se dedican a optimizar la tasa de conversión de las webs. Son los que te ponen truquis para que compres más, aceleradores, solo quedan 2 productos, es mentira, para que compres unas zapatillas. Esa gente, con los que trabajo y son buenos amigos algunos, yo siempre decía que eran UX con superpoderes, pero ahora yo creo, y hacia donde estamos tirando los proyectos, es a que el UX es un SEO con superpoderes, porque el SEO siempre ha ido sobre el significado y la intención de las palabras. Lo que pasa es que lo han utilizado para vender. Normalmente no para vender, sino como para posicionar cosas en Google. O sea, creo que hay una parte de lo que trabajan los SEOs que es mega relevante y que siempre ha estado como en el cajón de las escobas, y con todo el respeto y admiración, y que ahora estoy metiendo SEO en todos los proyectos. Y con esto ya terminamos. La última parte de la que os quería hablar es de la consciencia, que es el siguiente salto al que creo que debe aspirar el diseñador UX. Por un lado, la capa semántica, pero por otro lado, ya había mencionado Orwell, y es que cuando tú ahora empiezas a darle mucha información, estos LLM saben mucho de ti, y cuando alguien sabe mucho de ti puede hacerte daño, chicos. Heartbreak.
Aquí hay que trabajar la dignidad del resultado. Y eso es una de las cosas que creo que más va a cambiar sobre cómo se lleva diseñando tradicionalmente y cómo se debe empezar a diseñar. Esta frase lo he oído 1000 veces, que es, no rayéis, que no somos cirujanos. Sí, tío, somos cirujanos. O sea, las cosas que hacemos en diseño de producto tienen un impacto en las personas. Si tú no eres capaz de mandar un taxi con una sillita, tiene un impacto en las personas. Y eso elevado al cubo de millones de casos de uso. Las métricas sobre las que trabajamos eran tiempo en página, número de leads, el churn, la tasa de conversión, el porcentaje de scroll. Y hay algo, y con esto ya termino, que creo que es interesante, que es hacia donde debe empezar a ir el UX consciente, que es las métricas silenciosas. Eso es un término que me he inventado yo. No, o a lo mejor alguien se lo ha inventado, pero yo no se lo copio a nadie. Es todo lo que no se puede medir de una forma tradicional. Es decir, si una web te hace gracia, las risas todavía no se pueden. La tasa de respuesta de risa todavía no se puede medir. Cuando yo voy con mi coche, tengo un coche japo, y me dice, pi, 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 mira la carretera. Digo, vale, vale. Las veces que me ha salvado la vida no se pueden medir, no están en ningún dashboard. ¿Se os ocurren métricas silenciosas? Hay muchas, chicos, que quizá podrían definir el éxito de un proyecto y no solo vende, 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 tiempo en página, que es como actualmente medimos todo. Las interfaces seguían reglas mecánicas y mi frustración no se puede trasladar a esto. La Xunta no sabe que estoy hasta las narices de su web, pero quizá un LLM sí. Entonces las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿estamos manipulando al usuario? ¿Lo hace perder el tiempo? ¿Lo empuja a decisiones que no quería tomar? ¿Lo trata como un objeto de datos? Ahora eso sí que se puede responder, porque yo le habría dicho 4 cosas a la página de la Xunta si hubiera sido una conversación. Y no habrían sido bonitas. Entonces habría sabido que estoy enfadado. La tasa de enfado. Ojo. Y así podemos ser creativos a la hora de buscar formas de medir cómo los proyectos performan. Y nada, chicos, esto es un poco todo. Ser responsables, ser buenas personas y con eso ya es suficiente. Nos acercamos al gran hermano. Y voy a meter una última slide que me pidió mi hija, que es let it go, let it go. Le dije. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que ya hay algunas preguntas por ahí porque he visto varias manos. Te voy a dejar el micro primero. Hola, buenas, Jorge. Gracias por esa charla. Pues quiero preguntar una cosa. ¿Qué te parece cómo AI va a ayudar con UX UI en nuestra vida? Porque ya estamos en la era de AI y AI es por aquí. Sí, pues todos quieren AI. ¿Cómo puede ayudar AI bien, como así, para hacer UX UI? Y si no va a cambiar el diseñador, como así. Sí. ¿Y si no va a cambiar, perdón? Si no va a cambiar el diseñador. Sí, claro. El diseñador va a cambiar, que es un poco a lo que vengo a decir. Yo a la gente se lo he dicho, pero no me creen, se quedarán sin trabajo. O sea, lo primero es que el concepto de UX UI a mí nunca me ha gustado, porque creo que es una simplificación que se ha hecho para vender perfiles híbridos y juntar todo un poco. Es algo como muy mercantil. Yo creo que todo va hacia diseñadores de producto y diseñadores de experiencia, y esos diseñadores de experiencia tienen que empezar a coger una capa que se separe de las pantallas, que es un poco a lo que voy. Entonces, en esa reflexión, para mí, cómo va a cambiar el diseñador es que va a tener que empezar a trabajar directamente relacionado con tecnología. El problema que yo siento que ha habido hasta ahora es que la transición a los diseñadores UX UI ha sido desde el diseño gráfico, porque era quizá la similitud más parecida de diseñar un cartel a diseñar una pantalla. ¿Qué pasa? Que han entrado en el sector gente que no tiene capacidades técnicas. Entonces, ¿tú te imaginas un arquitecto que no sepa técnicamente si se va a caer su edificio? Eso es impensable, pero en nuestro sector pasa todo el rato. Entonces, cada vez siento más que el diseñador tiene que estar muy vinculado con el medio tecnológico. Por eso el no-code, que fue algo que hace 3 años petó mucho, para mí era la transición correcta de los diseñadores. Tienes que empezar a entender el impacto de las cosas que dices, responsabilidad. O sea, creo que va de eso. Y cuando el diseñador entienda que no está para pintar pantallas, sino para investigar, pensar en negocio y acercarse a ingeniería y relacionarse sin pegarse a ellos, creo que ahí es donde está realmente la eficiencia del perfil. Pues entonces los diseñadores deben cambiar el perfil un poco. Hombre, ¿sí? vamos, como así y para a que... mí hay mucha gente que me quiere acuchillar, pero yo pongo el pecho. Pues, pero ¿estás seguro que AI puede cambiar? Perdón. Sí, AI ya está cambiando un montón. Por ejemplo, la forma en la que hacemos investigación ha cambiado radicalmente. Eficienta un montón de cosas, haciendo guías de usuario.
clusterizando información que luego refinas tú manualmente. Por ejemplo, yo ya no hago guiones de investigación, que antes me llegaban mucho, es una tontería. Pero esos guiones, ahora le tiro los objetivos del briefing a la IA, me da un guión y yo lo refino. Agiliza un montón. Y eso con un montón de cosas. Incluso en la propia... Ahora estamos trabajando con que los handoffs a desarrollo sean con código. Es decir, tú ya no le das pantallas, tú le das el código y lo integras dentro de un storybook o una plataforma externa. Eso es donde la IA va a revolucionar principalmente. Nada. Hola, muchas gracias por la presentación. Me ha gustado un montón. ¿Qué papel ves en los interfaces de usuario en el futuro o en el presente, el protagonismo que puede tener la voz y las emociones en la voz? Total, muchísimo. O sea, hay interfaces, no sé si conocéis, ¿cómo se llama? Postman, que es una plataforma de automatización que seguro que muchos conocéis. No sé si la habéis usado recientemente, pero ha metido una barra conversacional al lado de la interfaz gráfica y tú te relacionas con la interfaz gráfica a través de la capa conversacional. Entonces, el papel que juegan en esto las emociones es que realmente la respuesta puede estar condicionado por el contexto de uso que tiene el usuario, que eso es algo que hasta ahora no se ha trabajado. Entonces, si es capaz de entender ciertos matices en cómo tú te estás relacionando con él, las respuestas para conseguir realmente que tú humano te relaciones con la cosa van a ser mucho más finas y vas a poder apuntar mucho más en esa capa de proceso. Y luego hay otra parte relacionada con las emociones. A ver, es verdad. O sea, yo lo que creo es que hay muchos datos que hasta ahora en la investigación no se han podido interpretar correctamente. Tú hacías investigación cualitativa a veces y, por ejemplo, apuntabas, la persona está un poco molesta, porque eso también forma parte de lo que tú estás descubriendo en la investigación cualitativa, pero a veces la realidad es que esos datos no se tenían en cuenta. Entonces yo creo que esa capa de las emociones, que realmente eso es experiencia de usuario, es la emoción que te genera la interacción con algo. Eso es, o sea, si yo tuviera que responder es responsabilidad y emociones. Realmente es una forma de, en la investigación, darle valor real a cómo evoluciona la emoción que le genera la fricción con una interacción, pero de forma mucho más creíble. Hasta ahora eran un poco, no quiero decir falsas, pero sí que eran muy subjetivas cuando hablamos de emociones asociadas a un punto, porque no había una forma real de interpretar algo tan complejo como las emociones. Y yo creo que ahora sí, porque si te bajas la transcripción, hay formas en las que eso se empieza a moldear ahora. Y yo creo que eso es muy valioso, y más se va a poder moldear en el futuro. Buenas, lo primero, muchas gracias, muy interesante. Y tenía una duda, porque antes como el limitante era siempre el código de lo que tardaba un desarrollador en implementar la funcionalidad, tal. Ahora, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa estamos llegando a un punto en el que el limitante es la idea de hacia dónde va el producto. Literal. ¿Cómo ves que puede avanzar esto? ¿Hacia dónde? Vamos a empezar a pedirle las ideas al LLM para ver dónde vamos. Bueno, los puedes hacer partícipes de las sesiones de ideación. Es verdad que yo creo que nunca por sí mismos, pero sí, o sea, yo lo que llevo percibiendo desde hace mucho tiempo es que hay un mogollón de ineficiencias en la relación entre idea y desarrollo, y eso ha hecho que muchísimas startups mueran, muchísimas emprendedores pierdan su casa, su familia y sus hijos. O sea, real. O sea, yo trabajaba con fondos de inversión, emprendí por el camino y monté una empresa de no-code, y lo que veías es realmente gente que se estaba dejando todo en una idea que nunca llegaba a desarrollarla porque estaba preso de un equipo de desarrollo que tenía su producto, no le dejaba avanzar, cada vez había más pasta, todo era un pozo negro. Y sí, creo que ahora, si tú en una tarde, un chaval en una tarde, es capaz de prototipar una solución de una forma muy ágil, quizá eso es suficiente para validar si la idea tiene sentido. Y antes había que invertir 20.000 pavos. Simplemente esa transición ya es muy, muy, muy ganadora. Y luego lo que dices, si tú empiezas a... Por ejemplo, hace poco hice, y salen cosas bastante guays, metimos todas las transcripciones en una plataforma segura de investigación cualitativa de 20 entrevistas. Entonces tú le dices, saca todas las necesidades que te está transmitiendo esta gente, que ahí está la capa emocional realmente. Cuando tú tienes etiquetadas y has sacado todas las necesidades, que es un trabajo que físicamente, o sea, manualmente lleva mucho tiempo, le dices, vale, asócialo a ideas de solución o oportunidades, pero no de forma lineal de esta necesidad se puede solucionar con esta funcionalidad, sino dame 6 cosas que puedan solucionar esto. Entonces abres
Eso es innovación realmente. Como de una idea no te vas a la solución instantáneamente. Es lo contraintuitivo. Pero si tú obligas a la máquina a ser contraintuitiva y decirle, vale, todas estas son las necesidades de cada una, dime 5 formas de solucionarla. Lo que te queda es un abanico muy interesante de cosas que luego, que como vienen de la investigación, están justificadas porque no te las has inventado, aunque las ideas sí que vengan a solucionar eso. Y luego hay otra parte de que si tú todo eso lo llevas a una sesión con gente de negocio, con los directores de la compañía, las nutres y las descartas en base a lo que realmente puede hacer o no rentable el producto. Entonces, al final hay unos contrastes muy interesantes y unas eficiencias que flipas, o sea, muy locas. Y esas eficiencias son en calidad, y eso es importante, no en tiempo. Porque yo siento que en los últimos meses estoy entregando mucha más calidad, pero eso no me está eficiente. O sea, no estoy haciendo las cosas más rápido, es que puedo hacer cosas de más nivel, realmente. En diseño. En desarrollo hay gente que está ganando mucho dinero. Bueno, no tenemos mucho más tiempo para preguntas. Yo creo que Jorge seguro que está encantado de. Os dejaba de ahí mi resolverlo. correo si alguien quiere contactarme o por LinkedIn, encantado de Sí, charlar de todas formas. sí, pero queréis bueno, quedaros por aquí Ahora un me voy a estar rato aquí sin ningún también. problema. Vale, muchísimas gracias también a ti, Jorge. gracias.